14 llamadas. 14 veces que Adrián Castillo vio el nombre de su esposa iluminarse en la pantalla de su teléfono y eligió el silencio. La sala de conferencias del Hotel Emperador brillaba con una opulencia que solo el dinero verdadero podía comprar. Arañas de cristal checo colgaban del techo como constelaciones capturadas, reflejando la luz sobre los 200 inversores más poderosos del continente. Adrián Castillo estaba de pie frente a ellos, impecable en su traje italiano de 3 piezas, con el micrófono en la mano y la convicción de un hombre que había construido un imperio desde cero. Esta era la noche, la presentación que transformaría su empresa de inteligencia artificial de una promesa brillante en el estándar global de la industria. 5 años de trabajo brutal, de noches sin dormir, de sacrificios que nadie más que él comprendía realmente. Y ahora finalmente estaba a punto de cosechar todo. El teléfono vibró en su bolsillo. 1 vez, 2 veces, 3. Adrián lo ignoró, manteniendo su sonrisa perfectamente calculada mientras explicaba las proyecciones de crecimiento en la pantalla gigante detrás de él. Los números eran impresionantes, casi obscenos. 1.200 millones en valuación actual, proyecciones de 3.000 millones en 18 meses, asociaciones con gobiernos, con corporaciones que movían el mundo desde las sombras. Sofía volvió a llamar, 4ª vez. Adrián sintió una punzada de irritación atravesándole el pecho. Sabía que ella sabía lo importante que era esta noche. Se lo había dicho durante semanas. Le había explicado, con esa paciencia tensa que se había vuelto su forma predeterminada de comunicarse con ella, que esta presentación era crucial, que no podía haber distracciones, que necesitaba estar completamente enfocado. Y sin embargo, ahí estaba ella, llamando como si nada de eso importara. Rechazó la llamada sin siquiera mirar la pantalla. Los inversores aplaudieron cuando reveló la asociación con el Ministerio de Defensa de 3 países europeos. Adrián sonrió, ese gesto que había perfeccionado en 1000 reuniones, en 100 cenas de negocios donde había aprendido que la confianza se vendía mejor que cualquier producto. Se movía por el escenario con la gracia de alguien que había nacido para estar bajo las luces, para ser admirado, para ser el centro de todo. El teléfono vibró de nuevo. 5ª llamada. Esta vez Adrián lo sacó del bolsillo con un movimiento brusco, lo puso en silencio sin mirar y lo dejó sobre la mesa auxiliar junto a sus notas. Continuó hablando, su voz firme y persuasiva, pintando el futuro de la inteligencia artificial, con palabras que convertían la tecnología en poesía y los algoritmos en promesas de un mundo mejor. No vio las siguientes 9 llamadas. El teléfono simplemente vibraba en silencio contra la madera lacada de la mesa, una y otra vez, como el corazón de algo pequeño y desesperado tratando de sobrevivir. Sofía Reyes estaba sentada en el borde de la cama del penthouse que compartía con Adrián, mirando su propio teléfono con lágrimas deslizándose por sus mejillas. La habitación estaba a oscuras, excepto por la luz de la ciudad que entraba por los ventanales del piso al techo, convirtiendo todo en sombras azules y doradas. 7 meses de embarazo habían transformado su cuerpo de maneras que aún la sorprendían cada mañana, pero lo que realmente la había cambiado no era físico, era la soledad. No la soledad de estar sola en una habitación, sino la soledad infinitamente peor de estar sola junto a alguien que supuestamente te ama. Había intentado explicárselo a Adrián docenas de veces en los últimos meses. Le había dicho, con palabras cuidadosamente elegidas para no sonar como un reproche, que lo extrañaba, que necesitaba que estuviera presente, no solo físicamente en el mismo espacio, sino realmente ahí, con ella, compartiendo este momento extraordinario de sus vidas. Adrián siempre respondía lo mismo, que lo entendía, que pronto las cosas se calmarían, que solo necesitaba cerrar este trato, lanzar este producto, asegurar esta inversión, y entonces tendría tiempo. Siempre era solo una cosa más, un objetivo más, una meta más que alcanzar antes de que finalmente pudiera descansar. Pero Sofía había comenzado a comprender, con una claridad que dolía como un cuchillo entre las costillas, que nunca habría un después para Adrián. Siempre habría otra montaña que escalar,
otro imperio que construir, otra versión más grande y brillante de sí mismo que perseguir, y ella simplemente sería la mujer que esperaba en casa, invisible, irrelevante, sola. El dolor había comenzado 2 horas antes, mientras Adrián se ponía el traje en el vestidor, ensayando fragmentos de su discurso en voz alta. No era como las contracciones falsas que había tenido las semanas anteriores. Este dolor era diferente, más profundo, más urgente, como si algo dentro de ella estuviera tratando de escapar. Le había dicho a Adrián que no se sentía bien. Él había asentido distraídamente, ajustándose la corbata frente al espejo, y había murmurado algo sobre llamar al médico si empeoraba. Luego se había ido. Sofía había esperado 1 hora, respirando a través del dolor, diciéndose a sí misma que probablemente no era nada. Pero el dolor no disminuía. Al contrario, crecía, extendiéndose desde su abdomen hacia su espalda, pulsante y aterrador. Fue cuando sintió la humedad entre sus piernas, cuando bajó la mirada y vio la mancha oscura extendiéndose por su vestido de seda blanco, que el miedo se transformó en pánico puro. Sangre, demasiada sangre. Marcó el número de Adrián con manos temblorosas. Llamada rechazada. Volvió a intentar, su respiración cada vez más errática, el pánico trepando por su garganta como algo vivo y salvaje. Llamada rechazada. Para la 10ª llamada, Sofía apenas podía mantener el teléfono en la mano. El dolor era cegador ahora, una ola tras otra que la dejaba sin aliento. Finalmente, con lágrimas de dolor y desesperación corriendo por su rostro, llamó a emergencias. La ambulancia llegó 17 minutos después. Los paramédicos irrumpieron en el penthouse y la encontraron en el piso del baño, acurrucada sobre sí misma, la sangre formando un charco oscuro alrededor de ella. Mientras la llevaban en la camilla hacia el elevador, Sofía intentó llamar a Adrián una última vez. Llamada 14. Sin respuesta. Adrián Castillo estaba recibiendo una ovación de pie cuando su asistente personal, Marco, finalmente logró abrirse paso entre la multitud de ejecutivos y acercarse a él por un costado del escenario. El rostro de Marco estaba pálido, tenso de una manera que Adrián nunca había visto antes. Algo en esa expresión hizo que el triunfo en el pecho de Adrián se congelara instantáneamente. Marco no dijo nada. Simplemente le entregó su teléfono, y en la pantalla había una sola notificación. No de Sofía, de un número desconocido que Adrián no reconoció de inmediato. Pero el mensaje de voz sí lo reconoció. Era la voz de un médico, calmada, profesional, entrenada para entregar noticias devastadoras sin quebrarse. Señor Castillo, soy el doctor Enrique Maldonado del Hospital General Metropolitano. Su esposa, Sofía Reyes, fue ingresada en estado crítico hace 45 minutos. Ha sufrido una hemorragia placentaria severa. Estamos haciendo todo lo posible, pero necesito que venga inmediatamente. Es urgente. El mundo de Adrián se detuvo. La sala de conferencias seguía llena de aplausos, de felicitaciones, de manos extendidas para estrecharse. Pero él ya no estaba realmente ahí. Su mente había saltado hacia atrás, hacia las 14 llamadas que había rechazado, hacia la irritación que había sentido cada vez que el teléfono vibraba, hacia Sofía sola, sangrando, llamándolo una y otra vez, llamándolo para que la salvara. Y él había elegido el silencio. Adrián salió corriendo de la sala sin decir una palabra, sin despedirse, sin siquiera recoger su abrigo. Corrió por los pasillos del hotel como un hombre perseguido por fantasmas, su respiración rasgada, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría estallar. Pero mientras corría, ya sabía la verdad que lo perseguiría por el resto de su vida. Había llegado tarde. No solo esta noche, había llegado tarde durante meses, durante años, eligiendo constantemente cualquier cosa excepto a la mujer que lo amaba. Y ahora, mientras su conductor aceleraba a través de las calles nocturnas de la ciudad, Adrián Castillo rezaba a un Dios en el que no creía que todavía hubiera tiempo, que todavía hubiera una oportunidad de enmendar lo irreparable. Pero en el fondo de su alma, en ese lugar donde guardamos las verdades que más tememos, Adrián ya sabía que algunas cosas, una vez rotas, nunca vuelven a ser las mismas. Lo siento mucho, señor Castillo.
Hicimos todo lo que pudimos. Las palabras del doctor Maldonado flotaron en el aire entre ellos como cenizas después de un incendio, grises y finales. Adrián Castillo estaba de pie en el pasillo blanco del hospital, todavía con su traje de presentación, todavía perfecto por fuera mientras se desintegraba por dentro. Las luces fluorescentes zumbaban sobre su cabeza, demasiado brillantes, convirtiendo todo en una pesadilla clínica de la que no podía despertar. Había llegado al hospital 40 minutos después de recibir el mensaje. 40 minutos que se sintieron como 40 años, con el Mercedes atravesando la ciudad a velocidades ilegales, con Adrián aferrado al asiento trasero, repitiendo el nombre de Sofía como una oración. Su conductor había ignorado 3 semáforos en rojo. No había sido suficiente. Nunca habría sido suficiente. El doctor Maldonado era un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y esa expresión cuidadosamente neutral que solo viene de años de entregar noticias que destrozan vidas. Tenía una mancha de sangre en el puño de su bata verde. Adrián no podía dejar de mirarla. La hemorragia placentaria fue masiva, continuó el doctor, su voz profesional, pero no carente de empatía. Para cuando llegó la ambulancia, su esposa ya había perdido una cantidad crítica de sangre. Logramos estabilizarla, pero el bebé hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. El bebé no sobrevivió. Lo siento profundamente. Adrián sintió que sus rodillas amenazaban con ceder. Se apoyó contra la pared, el yeso frío a través de la tela de su camisa, y trató de procesar palabras que su cerebro se negaba a aceptar como reales. El bebé no sobrevivió. Su hijo, el niño que había visto en las ecografías, pequeño y perfecto, con su corazón latiendo como un tambor diminuto. El niño para quien había comenzado a imaginar un futuro, aunque nunca se lo había dicho a Sofía en voz alta. Fútbol los sábados, enseñarle a nadar, llevarlo a la oficina algún día y mostrarle el imperio que su padre había construido. Todo eso, borrado en una noche, por las llamadas que no contestó. «¿Sofía?», preguntó Adrián, su voz apenas un susurro. La palabra salió rota, astillada. «Está viva», respondió el doctor, y Adrián sintió un alivio tan intenso que casi lo hizo llorar, pero fue breve. La expresión en el rostro del doctor le dijo que lo que venía después no sería más fácil. «Está estable físicamente, pero ha sufrido un trauma severo. Está despierta, pero…», se detuvo considerando. «Señor Castillo, su esposa necesitará mucho apoyo en las próximas semanas. Este tipo de pérdida es devastador, tanto física como emocionalmente». «Quiero verla», dijo Adrián, empujándose lejos de la pared. El doctor asintió lentamente. «Está en la habitación 212. Pero, señor Castillo», la voz del médico lo detuvo. «Sea paciente con ella y consigo mismo. El duelo no es lineal». Adrián caminó por el pasillo como sonámbulo, pasando enfermeras y otros visitantes que se desdibujaban en su visión periférica. El número 212 estaba al final del corredor, y con cada paso que daba, el peso de la culpa en su pecho se volvía más pesado. 14 llamadas, 14 oportunidades de haber estado ahí, de haber llegado a tiempo. La puerta de la habitación estaba entreabierta. Adrián la empujó suavemente y entró. Sofía estaba en la cama del hospital, pequeña y pálida contra las sábanas blancas, conectada a monitores que emitían pitidos suaves y constantes. Tenía el cabello oscuro extendido sobre la almohada, y su rostro, ese rostro que Adrián había besado 1000 veces, estaba hinchado de llorar. Sus ojos estaban abiertos, mirando hacia la ventana donde la ciudad brillaba indiferente a su dolor. Ella no volteó cuando él entró. «Sofía», susurró Adrián, acercándose a la cama. «Amor, yo». No terminó la frase porque no sabía cómo terminarla. ¿Qué podía decir? «Lo siento. Perdóname». ¿Debía haber contestado? Todas las palabras se sentían inadecuadas, diminutas frente a la enormidad de lo que había sucedido. Sofía finalmente volteó a mirarlo, y Adrián retrocedió físicamente ante lo que vio en sus ojos. No era rabia. La rabia habría sido más fácil de soportar. Era algo peor. Era vacío, una ausencia tan completa que fue como mirar a través de ella hacia un abismo. «Te llamé», dijo Sofía.
Su voz era plana, sin inflexión, como si estuviera leyendo de un guión. 14 veces. Te llamé 14 veces, Adrián. Lo sé, respondió él, sintiendo lágrimas quemando sus ojos. Sofía, lo siento tanto. No sabía. Si hubiera sabido. ¿Habrías contestado?, preguntó ella cortándolo. La pregunta flotó entre ellos, afilada como vidrio. Si hubieras sabido que estaba muriendo, ¿habrías interrumpido tu presentación? Adrián abrió la boca para responder, para decir por supuesto que sí, pero las palabras murieron en su garganta, porque ambos sabían la verdad. Había estado tan consumido por su triunfo, tan perdido en su momento de gloria, que incluso si Sofía le hubiera dicho explícitamente que algo estaba mal, probablemente habría pensado que podía esperar. Solo una hora más, solo hasta que terminara, solo hasta que cerrara el trato. El silencio de Adrián fue respuesta suficiente. Sofía asintió lentamente, como si él acabara de confirmar algo que ella ya sabía. Se llevó una mano al vientre, ahora vacío, y Adrián vio cómo su rostro se contraía de dolor antes de que recuperara esa máscara de vacío. Estaba sola, dijo Sofía, mirando de nuevo hacia la ventana. Estaba sangrando en nuestro baño, aterrorizada, pensando que me iba a morir, y estaba completamente sola. Te llamé, te supliqué, y tú elegiste tu presentación. No fue una elección, intentó decir Adrián, pero incluso mientras las palabras salían de su boca, sabía que era mentira. Había sido exactamente una elección. Había elegido el éxito sobre su esposa. Había elegido la ambición sobre el amor. Había elegido el aplauso de extraños sobre la vida de su hijo. ¿Qué fue entonces?, preguntó Sofía, volviéndose hacia él con una intensidad repentina que lo atravesó. ¿Qué fue, Adrián? ¿Un descuido? ¿Un accidente? ¿Me olvidaste? No, respondió él, su voz quebrándose. Nunca podría olvidarte. Pero sí lo hiciste, dijo Sofía, y ahora había lágrimas deslizándose por sus mejillas, rompiendo finalmente esa máscara de vacío. Me has estado olvidando durante meses, durante años tal vez. He sido invisible para ti, solo la esposa que espera en casa mientras tú construyes tu imperio. Eso no es cierto, protestó Adrián acercándose a la cama, extendiendo una mano hacia ella. Sofía retrocedió, presionándose contra el respaldo de la cama levantada, alejándose de su toque como si quemara. «No me toques», dijo, su voz temblando. «No tienes derecho». Adrián dejó caer la mano, sintiendo como si ella acabara de atravesarlo con un cuchillo. El rechazo dolió más de lo que pensó que era posible. «Sofía, por favor», susurró. Déjame estar aquí. Déjame ayudarte». «¿Ayudarme?», repitió ella, y ahora había una risa amarga en su voz. «¿Dónde estabas cuando necesitaba ayuda, Adrián? ¿Dónde estabas cuando te estaba suplicando que contestaras el teléfono?» «Cometí un error», dijo Adrián, sintiendo sus propias lágrimas finalmente derramarse. «Un terrible, imperdonable error. Pero estoy aquí ahora. Estoy aquí y no voy a irme». Sofía lo miró durante un largo momento, y en sus ojos Adrián vio algo que lo aterrorizó más que cualquier cosa en su vida. Vio el momento exacto en que ella dejó de luchar, el momento en que simplemente se rindió. «Llegaste tarde», dijo Sofía suavemente, «y ahora es demasiado tarde». «No digas eso», rogó Adrián, arrodillándose junto a la cama. «Por favor, Sofía, no digas eso. Vamos a superarlo, juntos. Te prometo que voy a ser mejor. Voy a estar presente. Voy a...» Ella levantó una mano, deteniéndolo. «Nuestro bebé murió, Adrián». Las palabras salieron planas, definitivas. «Nuestro hijo murió mientras tú estabas en un escenario recibiendo aplausos. Y yo estuve sola, completamente sola. Lo sé», susurró Adrián. «Dios, Sofía, lo sé, y me está matando». Sofía cerró los ojos, y cuando los abrió de nuevo, había tomado una decisión. Adrián pudo verlo en la forma en que su mandíbula se tensó, en la forma en que sus hombros se cuadraron. «Necesito que te vayas», dijo ella. «¿Qué?» «Necesito que salgas de esta habitación. Ahora». Adrián sintió pánico inundándolo. «No, no voy a dejarte. No voy a...» «Tú ya me dejaste», lo interrumpió Sofía, y su voz era tan fría que Adrián sintió que se congelaba. «Me dejaste hace mucho tiempo, solo que yo era demasiado tonta para darme cuenta». «Bueno»,
Ahora lo sé. Ahora lo veo claramente. Sofía, por favor. Vete, repitió ella volviéndose hacia la ventana, dándole la espalda. Solo vete, Adrián. Ya hiciste suficiente daño. Adrián se quedó arrodillado junto a la cama durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Esperaba que ella cambiara de opinión, que se volteara, que le diera aunque fuera una pequeña oportunidad de comenzar a reparar lo que había roto. Pero Sofía no se movió, no volvió a mirarlo, simplemente permaneció ahí, su perfil recortado contra las luces de la ciudad, tan lejana como si estuvieran en planetas diferentes. Finalmente, Adrián se levantó. Sus piernas apenas lo sostenían. Caminó hacia la puerta, deteniéndose una vez para mirar hacia atrás, esperando. Pero Sofía seguía mirando por la ventana, como si él ya no estuviera ahí, como si él nunca hubiera estado ahí. Cuando Adrián salió al pasillo y la puerta se cerró detrás de él con un clic suave y final, se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el piso frío del hospital. Y ahí, rodeado de extraños y monitores pitando y el olor a desinfectante, Adrián Castillo finalmente se permitió llorar, no solo por su hijo perdido, aunque eso era suficiente para destrozar a cualquier hombre, sino porque sabía, con una certeza que dolía como una herida abierta, que acababa de perder a Sofía también. Y esta vez no había presentación, no había trato, no había cantidad de éxito que pudiera comprar su regreso. Hermosa, detengamos la historia aquí por un momento. Sé que lo que acabas de escuchar es doloroso. Sé que tal vez te identificaste con Sofía, o tal vez conoces a alguien como Adrián. Quiero saber de ti. ¿Desde dónde nos estás escuchando? ¿Qué piensas de esta historia hasta ahora? Déjamelo saber en los comentarios. Y si esta historia te está tocando el corazón, regálame un like. Leo cada comentario, cada uno, y te respondo, porque tu opinión me importa. Ahora, regresemos a la historia de Adrián y Sofía, porque lo que viene es aún más intenso. El penthouse se había convertido en un mausoleo de recuerdos que nunca llegarían a existir. Sofía Reyes cruzó el umbral 5 días después de perder a su hijo, y el espacio que una vez había sido su hogar, ahora se sentía como la casa de un extraño. Todo estaba exactamente donde lo había dejado. La taza de té a medio terminar en la mesa del comedor, el libro de nombres para bebés abierto en la página de los que comenzaban con A, la manta tejida a mano que su madre le había enviado desde Guadalajara, doblada cuidadosamente sobre el respaldo del sofá. Pero nada era igual. Adrián estaba de pie junto a la ventana del piso al techo, mirando la ciudad extenderse 30 pisos más abajo. Se había tomado la semana libre del trabajo, algo sin precedentes en los 10 años desde que fundó su empresa. Había cancelado reuniones, pospuesto lanzamientos, delegado decisiones que normalmente habría insistido en tomar personalmente. Pero su presencia en el penthouse no hacía que Sofía se sintiera menos sola. La hacía sentir más sola, de una manera que ni siquiera sabía que era posible. Adrián se volvió cuando la oyó entrar, y Sofía vio el alivio inundando su rostro. Había perdido peso en los últimos días, su traje colgando de sus hombros de una manera que habría sido impensable antes. Tenía ojeras profundas, y su cabello, normalmente perfectamente peinado hacia atrás, estaba despeinado como si se hubiera pasado las manos por él cientos de veces. Se veía destrozado. Sofía se preguntó vagamente por qué eso no la hacía sentir mejor. ¿Cómo te sientes?, preguntó Adrián, su voz cuidadosa, como si estuviera hablando con algo frágil que pudiera romperse con el sonido equivocado. Sofía no respondió. Simplemente caminó hacia el dormitorio, cada paso requiriendo un esfuerzo consciente que la dejaba exhausta. Su cuerpo todavía estaba sanando de la cirugía de emergencia, pero eso no era nada comparado con el vacío que sentía donde solía estar su hijo. Adrián la siguió a una distancia respetuosa, manteniéndose cerca pero sin tocarla, como si hubiera una pared invisible entre ellos que ninguno de los dos sabía cómo cruzar. «Preparé la habitación de invitados», dijo mientras ella se detenía en el pasillo. «Los médicos dijeron que necesitarías descansar, así que pensé». Se detuvo tragando saliva. «Pensé que tal vez querrías espacio». Sofía volteó a mirarlo, y por un momento algo pasó entre ellos. No era perdón,
No era comprensión. Era simplemente el reconocimiento compartido de que ambos estaban viviendo en una pesadilla de la que no podían despertar. «Gracias», dijo Sofía, y su voz sonó extraña incluso para ella misma. Cueca, como si alguien más estuviera hablando con su boca. Entró al dormitorio principal de todas formas, cerrando la puerta detrás de ella antes de que Adrián pudiera seguirla. Necesitaba estar sola. Necesitaba no tener que ver la culpa en sus ojos, la forma en que la miraba como si fuera un espejo de todo lo que había hecho mal. La habitación estaba impecable. Adrián obviamente había contratado al servicio de limpieza para que viniera, borrando cualquier evidencia de la noche en que todo se derrumbó. No había sangre en el piso del baño, las sábanas eran nuevas, incluso el aire olía diferente, a lavanda y limpio, en lugar del cobre y el miedo que Sofía todavía podía oler cuando cerraba los ojos. Pero no podían limpiar sus recuerdos. Sofía se sentó en el borde de la cama y simplemente se quedó ahí, mirando la pared, sintiendo nada y todo al mismo tiempo. Los días comenzaron a fusionarse. Adrián intentaba. Sofía tenía que darle crédito por eso. Intentaba de todas las formas que sabía, que para un hombre como él significaba acciones concretas. Hacía el desayuno todas las mañanas, tostadas con aguacate y huevos revueltos que Sofía apenas tocaba. Dejaba notas por toda la casa, pequeños mensajes escritos en su caligrafía precisa. «Estoy aquí, te amo, vamos a superarlo». Pero Sofía no quería notas, no quería desayunos, no quería sus promesas vacías de que todo iba a estar bien. Quería que su hijo estuviera vivo. Quería poder retroceder el tiempo hasta esa noche y hacer que Adrián contestara el teléfono. Quería que el dolor parara. Una semana después de su regreso, Adrián sugirió que hablaran con alguien, un terapeuta especializado en duelo perinatal que su asistente había investigado. Tenía credenciales impresionantes, una lista de espera de meses que Marco había logrado evitar con la influencia y el dinero que Adrián manejaba como armas. «No», dijo Sofía. Adrián parpadeó sorprendido. Estaba sentado en el otro extremo del sofá, manteniendo esa distancia cuidadosa que se había vuelto su forma predeterminada de existir cerca de ella. Pero Sofía podría ayudarnos a procesar. «No hay un nosotros que procesarlo», interrumpió Sofía, su voz plana. «Tú tienes tu culpa, yo tengo mi pérdida. No son la misma cosa». «Lo sé», dijo Adrián rápidamente. «Lo sé, no quise. Sofía, solo estoy tratando de ayudar». «¿Dónde estaba esta versión de ti hace 3 meses?» preguntó ella, volviéndose a mirarlo por primera vez en días. «Cuando te decía que me sentía sola, ¿dónde estabas? Cuando te pedía que llegaras a casa antes de las 11 de la noche, aunque sea una vez a la semana, ¿dónde estabas?» Adrián abrió la boca, pero no salió nada. Se veía como si ella lo hubiera abofeteado. «Ahora quieres ayudar», continuó Sofía, sintiendo algo caliente y amargo subiendo por su garganta. «Ahora que es demasiado tarde, ahora que nuestro hijo está muerto, ahora quieres estar presente. Pero, ¿dónde estabas cuando todavía importaba?» «Nunca dejó de importar», dijo Adrián, su voz quebrándose. «Tú siempre importaste, solo que yo no lo vi. No vi lo que te estaba haciendo». «Exacto», dijo Sofía, levantándose del sofá. «No lo viste. Y ahora quieres que te perdone porque finalmente abriste los ojos. Pero algunos daños no se pueden deshacer, Adrián. Algunas cosas no se pueden arreglar solo porque finalmente decidiste prestar atención». Ella caminó hacia el ventanal, presionando su frente contra el vidrio frío. La ciudad se extendía ante ella, millones de luces, millones de vidas que continuaban sin saber nada de su dolor. Se preguntó cuántas otras mujeres estaban ahí afuera en este momento, sintiéndose tan invisibles como ella se había sentido. ¿Cuántos hombres estaban demasiado ocupados construyendo imperios para notar que estaban perdiendo sus hogares? «Sofía», susurró Adrián detrás de ella, «por favor, no me alejes. Sé que no lo merezco, pero por favor». «¿Qué quieres que haga?», preguntó ella sin voltearse. «¿Quieres que pretenda que todo está bien? ¿Quieres que te diga que te perdono para que puedas sentirte menos culpable? ¿Es eso lo que necesitas de mí?» «No», dijo Adrián. «No, yo solo necesito que no te rindas con nosotros». Sofía finalmente se volvió a mirarlo, y en sus ojos
Había una tristeza tan profunda que Adrián retrocedió físicamente. «Yo no me rendí con nosotros», dijo ella suavemente. «Tú lo hiciste, hace mucho tiempo, solo que yo era demasiado tonta para darme cuenta. Eso no es verdad, ¿no?» Sofía se rió, un sonido sin humor. «¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación real, Adrián? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba y realmente esperaste la respuesta? ¿Cuándo fue la última vez que me miraste? Realmente me miraste y viste algo más que la esposa que esperaba en casa mientras tú conquistabas el mundo?» Adrián no tenía respuesta y ambos lo sabían. Los días continuaron de esa manera. Adrián orbitando alrededor de Sofía como un planeta alrededor de un sol muerto, tratando desesperadamente de encontrar la distancia correcta, las palabras correctas, las acciones correctas que la trajeran de vuelta a él. Pero todo lo que hacía parecía empujarla más lejos. Sofía, por su parte, se movía por el penthouse como un fantasma. Se duchaba, se vestía, comía lo suficiente para que Adrián dejara de insistir. Pero no estaba realmente ahí. Estaba atrapada en un bucle interminable de ese momento en el baño, sangrando, llamando a un hombre que había elegido no contestar. Una noche, 2 semanas después de su regreso, Adrián la encontró de pie en el cuarto que habían comenzado a preparar como habitación del bebé. No habían hablado de esa habitación desde que Sofía regresó. Adrián había mantenido la puerta cerrada, como si no mirarla pudiera hacer que doliera menos. Pero allí estaba Sofía, parada en el centro de la habitación vacía, mirando la cuna que Adrián había ensamblado 3 meses atrás. Era de madera de cerezo, cara y hermosa, del tipo que duraba generaciones. Había pasado un sábado completo armándola, una de las pocas veces que había hecho algo con sus manos, en lugar de delegar la tarea. Había estado tan orgulloso ese día. Ahora, la cuna se burlaba de ellos. Un monumento a futuros que nunca existirían. «Sofía», dijo Adrián suavemente desde la puerta, «no tienes que estar aquí. Podemos cerrar esta habitación, podemos». «Voy a irme», dijo Sofía. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, simples y devastadoras. «¿Qué?», susurró Adrián. Sofía finalmente se volvió a mirarlo, y en su rostro había una calma que de alguna manera era peor que todas las lágrimas que había derramado. «Voy a irme», repitió. «No puedo quedarme aquí, Adrián. No puedo estar en este lugar, en esta ciudad, contigo. No puedo fingir que podemos superar esto cuando cada vez que te miro solo veo las llamadas que no contestaste». «No», dijo Adrián, entrando a la habitación, el pánico inundándolo. «No, Sofía, por favor. Podemos mudarnos. Podemos ir a donde quieras. Podemos». «No se trata del lugar», lo interrumpió ella. «Se trata de nosotros. Se trata de que cada vez que respiro, recuerdo que estuve muriendo y tú elegiste tu carrera, y no puedo vivir con eso. No puedo despertarme todos los días junto al hombre que me dejó sola en el peor momento de mi vida». «Te amo», dijo Adrián desesperadamente. «Dios, Sofía, te amo tanto que me duele respirar». «Ya lo sé», respondió ella, y había lágrimas deslizándose por sus mejillas ahora. «Lo sé, Adrián, pero el amor no es suficiente, no cuando ha habido tanta ausencia, no cuando la confianza está tan rota que no sé si alguna vez podré volver a confiar en que estarás ahí cuando te necesite». Adrián sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. «Estaré ahí, te juro que estaré ahí. Dame una oportunidad de demostrártelo». Sofía negó con la cabeza lentamente. «Ya tuviste tu oportunidad. Tuviste cientos de oportunidades y las desperdiciaste todas. Entonces dame una más», rogó Adrián. «Solo una más». Sofía lo miró durante un largo momento y Adrián vio el momento exacto en que ella tomó su decisión final. Vio la puerta cerrándose en sus ojos, el último vestigio de esperanza extinguiéndose como una vela en el viento. «Me voy mañana», dijo ella suavemente, «a la casa de mi hermana en Oaxaca. No sé cuándo volveré. Tal vez nunca». Y con esas palabras salió de la habitación, dejando a Adrián solo con la cuna vacía y el peso aplastante de todo lo que había perdido. La maleta de Sofía pesaba menos de lo que Adrián esperaba cuando la llevó hasta el elevador. Había empacado pocas cosas. Ropa, algunos libros, fotografías de su familia. Nada del penthouse, nada que los conectara.
Era como si estuviera borrándose a sí misma de su vida, llevándose solo lo esencial, dejando atrás todo lo demás como evidencia de una existencia que ya no le pertenecía. El sol apenas comenzaba a salir sobre la ciudad cuando el taxi llegó. Adrián había insistido en llevarla él mismo al aeropuerto, pero Sofía había rechazado la oferta con una simple negación de cabeza. No quería prolongar la despedida. No quería darle falsas esperanzas de que esto era temporal, reversible, algo que el tiempo pudiera sanar sin esfuerzo real. Estaban parados en el vestíbulo del edificio, el portero pretendiendo estar ocupado con papeles en su escritorio para darles privacidad. La luz de la mañana entraba a través de las puertas de vidrio, convirtiendo todo en tonos dorados que se sentían obscenamente hermosos para un momento tan devastador. «Sofía», intentó decir Adrián una última vez, pero ella levantó una mano deteniéndolo. «No», dijo suavemente, «no hagas esto más difícil de lo que ya es. ¿Puedo al menos saber cómo contactarte?», preguntó él, su voz quebrándose a pesar de sus esfuerzos por mantenerla firme. «¿Puedo llamarte? ¿Escribirte?». Sofía lo miró durante un largo momento. Había algo en sus ojos que Adrián no había visto antes. No era odio, no era ni siquiera resentimiento, era simplemente agotamiento. El tipo de cansancio que viene de cargar un peso demasiado pesado durante demasiado tiempo. «Necesito tiempo, Adrián, tiempo real, no días ni semanas, meses, tal vez más. Necesito reconstruirme sin ti mirándome como un recordatorio constante de todo lo que perdimos». El taxi tocó la bocina afuera. Sofía recogió su maleta, pero antes de voltearse, hizo algo que rompió a Adrián de maneras que no sabía que era posible. Se acercó, se puso de puntillas y lo besó en la mejilla. Un beso suave, casi maternal, que se sintió más como una despedida final que cualquier palabra podría haber sido. «Cuídate, Adrián», susurró contra su oído. «De verdad, aprende a cuidarte». Luego se fue. Adrián se quedó parado en el vestíbulo, mirando el taxi alejarse por la calle, convirtiéndose en un punto amarillo entre miles de otros vehículos, hasta que finalmente desapareció por completo. Solo entonces, sus piernas cedieron. Se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el suelo de mármol del vestíbulo de su edificio de lujo, con su traje de $1000 arrugándose, y lloró como no había llorado desde que era niño. El portero, en un acto de gentileza discreta, simplemente siguió fingiendo que estaba ocupado. Los primeros días después de la partida de Sofía fueron los más oscuros de la vida de Adrián Castillo. No fue al trabajo, no contestó llamadas. Marco, su asistente, manejó las crisis de la empresa con la eficiencia que Adrián le había entrenado para tener, pero incluso Marco estaba preocupado. Llamó al penthouse 3 veces el primer día. Adrián ignoró todas las llamadas, viendo el nombre de Marco iluminarse en la pantalla con la misma indiferencia con la que había ignorado las llamadas de Sofía aquella noche. La ironía no se le escapó. Se quedó en el penthouse vacío, moviéndose de habitación en habitación como un alma en pena, buscando rastros de Sofía en espacios que de repente se sentían demasiado grandes, demasiado fríos, demasiado llenos de ausencia. Encontró uno de sus aretes debajo de la cama, una de sus bufandas colgada en el armario. El libro de nombres para bebés todavía abierto en la página de los que comenzaban con A. Adrián sostuvo el libro en sus manos, mirando los nombres que habían discutido. Alejandro, Antonio, Andrés, nombres que nunca serían usados, identidades que nunca existirían. Cerró el libro y lo puso en un cajón, pero el peso de lo que representaba permaneció. Fue en la tercera noche, solo en la oscuridad del penthouse, cuando Adrián finalmente hizo algo que debería haber hecho meses atrás. Buscó el número del terapeuta que Marco había encontrado y dejó un mensaje. «Necesito ayuda». 3 palabras, las más difíciles que había pronunciado en su vida. La doctora Elena Vargas era una mujer de unos 60 años con cabello gris y ojos que veían demasiado. Su consultorio estaba en el lado menos elegante de la ciudad, lejos de los edificios de vidrio y acero, donde Adrián normalmente pasaba su tiempo. Era pequeño, acogedor, con plantas en las ventanas y sillas gastadas que habían sostenido el peso de incontables dolores antes que el suyo. La primera sesión fue brutal.
Cuénteme qué lo trae aquí, dijo la doctora Vargas, su voz neutral pero no carente de calidez. Adrián abrió la boca para responder y descubrió que no podía. Las palabras se atascaron en su garganta, demasiado grandes, demasiado dolorosas para ser expresadas. Intentó de nuevo, pero lo único que salió fue un sonido roto, algo entre un sollozo y un gemido. La doctora Vargas simplemente le pasó una caja de pañuelos y esperó. Pasaron 20 minutos antes de que Adrián pudiera hablar. Cuando finalmente lo hizo, todo salió en una avalancha. Las llamadas ignoradas, la presentación, el hospital, la sangre, la pérdida, Sofía diciéndole que se fuera, Sofía dejándolo, y la culpa que lo estaba devorando vivo desde adentro. La doctora Vargas escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminó, ella esperó un momento antes de hablar. «Señor Castillo», dijo finalmente, «lo que le voy a decir no será fácil de escuchar, pero es necesario. Su hijo murió. Su esposa está sufriendo una pérdida devastadora, y usted es responsable de no haber estado ahí cuando ella lo necesitaba. Esos son hechos. No podemos cambiarlos». Adrián sintió las palabras como golpes físicos, pero la doctora no había terminado. «Pero aquí está la pregunta que necesita responder. ¿Por qué está aquí? ¿Está aquí porque quiere sentirse menos culpable? ¿Está aquí para que yo le diga cómo recuperar a su esposa? ¿O está aquí porque finalmente está listo para enfrentar quién es y por qué ha estado huyendo de la intimidad durante toda su vida adulta?» «No sé», admitió Adrián, su voz apenas un susurro. «Entonces esa será nuestra primera tarea», dijo la doctora Vargas. «Averiguarlo». Las semanas se convirtieron en meses. Adrián comenzó a ir a terapia 3 veces por semana. Al principio, cada sesión lo dejaba destrozado, excavando en heridas que había estado cubriendo con trabajo y ambición durante años. La doctora Vargas no lo dejaba esconderse detrás de excusas. Cuando Adrián intentaba racionalizar su comportamiento, ella lo confrontaba. Cuando trataba de minimizar su ausencia emocional, ella lo hacía mirar de frente lo que había hecho, pero también le enseñó algo que Adrián nunca había considerado. Le enseñó que la culpa sin acción es solo autoindulgencia, que sentirse mal no era suficiente, que si realmente quería honrar lo que había perdido, necesitaba cambiar quién era. Adrián tomó una decisión radical. Le dijo a la junta directiva de su empresa que se tomaría 6 meses de licencia. La noticia envió ondas de shock a través de la industria. Artículos especulativos aparecieron en revistas de negocios. Los competidores trataron de aprovechar su ausencia. Los accionistas entraron en pánico. Adrián no les debía ninguna explicación, pero esta vez, por primera vez en su vida, eligió la verdad sobre la imagen. Escribió una carta abierta que se publicó en el sitio web de la empresa. En ella, habló de su pérdida, de su fracaso como esposo, de cómo había dejado que su obsesión con el éxito destruyera lo más importante en su vida. No mencionó los detalles específicos de esa noche, protegiendo la privacidad de Sofía, pero fue brutalmente honesto sobre sus propios errores. La carta se volvió viral. Algunos lo llamaron débil, otros lo criticaron por usar una tragedia personal para relaciones públicas, pero cientos de personas, especialmente hombres que se veían reflejados en su historia, le escribieron agradeciéndole por su honestidad. Adrián leyó cada mensaje, pero no respondió ninguno. Esto no era sobre redención pública, era sobre reconstruirse a sí mismo en privado. Comenzó a hacer trabajo voluntario en un centro de apoyo para padres que habían experimentado pérdida perinatal. Al principio, solo escuchaba. Se sentaba en círculos de apoyo, rodeado de parejas que estaban navegando el mismo dolor devastador que él y Sofía habían enfrentado. Escuchaba sus historias, sus miedos, su culpa, su amor inquebrantable por niños que nunca llegaron a conocer, y lentamente comenzó a entender algo fundamental. El dolor no era algo que se superaba, era algo con lo que se aprendía a vivir, algo que te transformaba si lo dejabas, que te hacía más profundo, más empático, más humano. Un sábado por la tarde, 4 meses después de que Sofía se fuera, Adrián estaba organizando donaciones en el centro cuando una mujer se le acercó. Era joven, tal vez 25 años, con ojos hinchados de llorar. «¿Tú eres Adrián Castillo?»,
preguntó tímidamente. Él asintió, preparándose para reconocimiento por su empresa o su riqueza. Pero ella dijo algo completamente diferente. Leí tu carta, la que escribiste sobre tu pérdida. Hizo una pausa, las lágrimas deslizándose por sus mejillas. Mi esposo no vino conmigo hoy. Dice que necesita ser fuerte, que no puede derrumbarse. Pero yo necesito que llore conmigo. Necesito que admita que le duele. ¿Crees? Se detuvo, su voz quebrándose. ¿Crees que si le muestro tu carta, tal vez él entienda que está bien no estar bien? Adrián sintió algo moverse en su pecho. No era redención. No todavía, pero era propósito. Era la sensación de que tal vez, solo tal vez, su dolor no era completamente sin sentido si podía ayudar a alguien más a evitar sus errores. Sí, dijo suavemente, muéstrasela, y dile que el hombre más fuerte que conozco es el que admite que necesita ayuda. La mujer asintió murmurando un agradecimiento y se fue. Adrián se quedó ahí, en el pequeño centro comunitario que olía a café y esperanza frágil, y por primera vez desde que Sofía se fue, sintió algo que no era dolor puro. Sintió que tal vez, eventualmente, podría aprender a vivir consigo mismo de nuevo. Esa noche, hizo algo que había estado evitando durante meses. Abrió su laptop y buscó el nombre de Sofía en redes sociales. No para contactarla, había prometido respetar su espacio, pero solo para saber que estaba bien. Encontró una foto reciente en el perfil de su hermana. Sofía estaba de pie en una playa en Oaxaca, el viento moviendo su cabello, mirando hacia el horizonte. Estaba más delgada de lo que la recordaba, pero había algo en su postura que se veía diferente. Más fuerte, tal vez, más segura. Se veía como alguien que estaba aprendiendo a sanar. Adrián cerró la laptop, sintiendo tanto esperanza como dolor. Tal vez, solo tal vez, ambos estaban finalmente encontrando sus caminos de regreso a sí mismos. Incluso si esos caminos nunca volvieran a cruzarse. 8 meses después, Adrián Castillo vio a su esposa en una galería de arte en el centro histórico de la ciudad. No la estaba buscando. Había ido a la inauguración porque uno de los artistas del centro de apoyo, donde hacía voluntariado, estaba exponiendo pinturas sobre pérdida y renacimiento. Adrián había prometido asistir, apoyar, estar presente de la manera en que ahora sabía ser, y ahí estaba ella. Sofía estaba de pie frente a una pintura de una mujer hecha de agua y luz, con el cabello más corto de lo que la recordaba, vestida con un vestido sencillo de lino color terracota que nunca habría elegido cuando vivían juntos. Se veía diferente, no solo físicamente, aunque había recuperado peso y su piel tenía el brillo dorado de alguien que había pasado meses bajo el sol de Oaxaca. Se veía libre. El corazón de Adrián se detuvo. Había pasado los últimos meses trabajando en sí mismo, reconstruyéndose pieza por pieza, sin la expectativa de que Sofía volviera. Había aprendido a hacer las paces con la posibilidad de que ella fuera solo un capítulo hermoso y trágico en su vida, no el resto de su historia. Pero verla ahí, real y viva y respirando el mismo aire, hizo que todo ese progreso cuidadoso vacilara. Ella sintió su mirada. Siempre había podido sentir cuando él la miraba, incluso en habitaciones llenas de gente. Sofía volteó lentamente, y sus ojos se encontraron a través del espacio lleno de extraños, y copas de vino, y conversaciones susurradas. Adrián vio shock cruzar su rostro. Luego algo más complejo. No era felicidad exactamente, pero tampoco era dolor. Sofía le sostuvo la mirada durante un largo momento. Luego desvió la mirada hacia la pintura, como si necesitara un segundo para decidir qué hacer. Adrián respetó eso. No se acercó. No la presionó. Simplemente esperó, dándole el espacio para elegir. Finalmente ella caminó hacia él. «Hola, Adrián», dijo cuando estuvo lo suficientemente cerca para hablar sin que otros escucharan. Su voz era diferente también, más firme, más segura de sí misma. «Hola, Sofía», respondió él, y tuvo que apretar los puños dentro de sus bolsillos para resistir el impulso de alcanzarla. «Te ves bien». «Tú también», dijo ella, estudiándolo con ojos que veían demasiado. «Has perdido peso». «Un poco», admitió Adrián. «He estado». Se detuvo, sin saber cuánto compartir. «He estado haciendo algunos cambios». Sofía asintió lentamente.
Leí tu carta, la que publicaste. Hizo una pausa. Mi hermana me la envió. Quería que supiera que lo sentías. ¿Y? Preguntó Adrián, su corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que ella podía escucharlo. Y fue valiente, dijo Sofía suavemente, admitir tus errores públicamente así. Sé lo mucho que te costó. Siempre te importó tanto lo que la gente pensara de ti. Ya no tanto, dijo Adrián, y era verdad. Los meses de terapia, de trabajo voluntario, de enfrentar su dolor sin esconderse detrás del trabajo o el éxito, lo habían cambiado de maneras que todavía estaba descubriendo. Aprendí que la opinión que realmente importa es la que tengo de mí mismo cuando me miro en el espejo, y durante mucho tiempo no me gustó lo que vi. Sofía lo miró con algo que podría haber sido comprensión. Yo tampoco me gustaba, admitió. Me había convertido en alguien que aceptaba migajas de atención y las llamaba amor. Alguien que se hacía pequeña para que tú pudieras ser grande. Lo siento, dijo Adrián, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Siento tanto haberte hecho sentir así. Siento no haber visto lo que te estaba haciendo. Lo sé, respondió Sofía, y te creo. Pero Adrián, disculparte no cambia lo que pasó, no devuelve lo que perdimos. Lo sé, dijo él, tienes razón, y no estoy aquí esperando que me perdones o que volvamos a ser lo que éramos. Estoy aquí porque vine a apoyar a un amigo que está exponiendo su arte. Pero ya que estás aquí, se detuvo, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Me gustaría saber cómo estás, de verdad. Sofía consideró la pregunta, mirando alrededor de la galería, como si la respuesta estuviera escrita en las paredes. Estoy mejor, dijo finalmente. No bien. No sé si alguna vez estaré completamente bien después de lo que pasó, pero mejor. He estado haciendo cerámica en Oaxaca, trabajando con mis manos, creando cosas que no tienen que ser perfectas para ser hermosas, ayudando a mi hermana con su tienda, yendo a terapia. Me alegra oírlo, dijo Adrián, y lo decía en serio. Te lo mereces sanar. Tú también, dijo Sofía, mirándolo directamente. Lo estás haciendo. ¿Sanando? Estoy intentándolo, respondió Adrián. Voy a terapia 3 veces por semana. Dejé la empresa durante 6 meses. Volví hace 2 meses, pero es diferente ahora. Trabajo desde casa 2 días a la semana. Tengo límites, digo no. Hizo una pausa. Y hago trabajo voluntario en un centro para padres que han perdido bebés. Ayudo a organizar, a escuchar, a estar presente para personas que están pasando por lo que nosotros pasamos. Sofía parpadeó sorprendida. ¿De verdad? De verdad, confirmó Adrián. No lo hago para impresionarte o para demostrar que he cambiado. Lo hago porque... Se detuvo, buscando las palabras correctas. Porque nuestro hijo merece ser honrado. Y la única forma que sé de hacerlo es asegurándome de que su pérdida no fue completamente sin sentido. Que tal vez, de alguna manera, pueda ayudar a que otros padres no cometan los mismos errores que yo cometí. Lágrimas brillaron en los ojos de Sofía, pero no cayeron. Eso es hermoso, Adrián. De verdad. Hubo un momento de silencio entre ellos, no incómodo, sino lleno de todo lo no dicho, todo lo que todavía dolía, todo lo que tal vez algún día podría ser. ¿Te gustaría tomar un café?, preguntó Adrián suavemente. No ahora, no aquí, pero tal vez. ¿Algún día? Sofía lo miró durante un largo momento, y Adrián pudo ver la guerra librándose detrás de sus ojos. La parte de ella que todavía estaba herida, todavía enojada, todavía aterrada de volver a confiar, y la parte de ella que todavía lo amaba, que siempre lo amaría, a pesar de todo. Estoy volviendo a Oaxaca mañana, dijo finalmente. Solo vine para el cumpleaños de mi prima. Me voy por la tarde. Ok, dijo Adrián asintiendo, tratando de ocultar su decepción. Entiendo. Pero, continuó Sofía, y Adrián sintió esperanza encenderse en su pecho. Vuelvo a la ciudad en 3 semanas, para una exposición de mi trabajo. Cerámica. Es mi primera muestra. Hizo una pausa. Podrías venir, si quieres. Me encantaría, dijo Adrián, su voz apenas un susurro. Me encantaría estar ahí, Sofía. Ella asintió, y por primera vez desde que se habían encontrado esa noche, una pequeña sonrisa tocó sus labios. No es un comienzo de nuevo, Adrián.
No sé si alguna vez podremos volver a ser lo que fuimos, pero tal vez podemos descubrir quiénes somos ahora, por separado, y luego, si tiene sentido, quiénes podríamos ser juntos. Entiendo, dijo Adrián. Y Sofía, no importa lo que pase, quiero que sepas que eres la persona más fuerte que conozco. Ver cómo te has reconstruido, cómo has encontrado tu camino, me inspira. Tú también te has reconstruido, dijo Sofía suavemente. Puedo verlo. En cómo te paras diferente, en cómo me miras sin expectativa, en cómo respetaste mi espacio cuando me viste, esperando a que yo viniera a ti en lugar de presionarme. Aprendí que amar a alguien significa honrar sus necesidades, tanto como las tuyas propias, dijo Adrián, algo que debía haber sabido hace mucho tiempo. Sofía extendió su mano y después de un momento de duda, tomó la de Adrián. El contacto fue eléctrico, familiar y extraño al mismo tiempo. No era el toque de amantes. Era algo más delicado. El toque de dos personas que habían sobrevivido una tormenta devastadora y estaban considerando, con cuidado, si podrían aprender a navegar juntos de nuevo. «Te veo en 3 semanas», dijo Sofía, apretando suavemente su mano antes de soltarla. «Estaré ahí», prometió Adrián. «Y Sofía, gracias por darme la oportunidad de mostrarte quién soy ahora». Ella asintió, luego se volvió y caminó hacia la salida de la galería. Adrián la vio irse, pero esta vez no sintió desesperación. Esta vez sintió algo diferente. Sintió esperanza. No la esperanza ingenua de que todo volvería a ser como antes, sino la esperanza más madura y realista de que tal vez, solo tal vez, podrían construir algo nuevo de las cenizas de lo que habían perdido. Algo basado en honestidad, en vulnerabilidad, en presencia real en lugar de promesas vacías. 3 semanas después, Adrián llegó temprano a la exposición de Sofía. La galería era pequeña, íntima, llena de luz natural y piezas de cerámica que contaban historias de ruptura y sanación. Había cuencos con grietas llenas de oro, al estilo kintsugi japonés, jarrones que parecían haber sido rotos y reconstruidos, más hermosos por sus cicatrices. Y en el centro, una escultura que hizo que Adrián se detuviera en seco. Era una figura de mujer hecha de arcilla blanca, con grietas atravesándola, pero con luz dorada brillando desde dentro de esas grietas. Una mano estaba extendida hacia adelante, no suplicando sino ofreciendo. La placa junto a ella decía, «Reconstrucción». Sofía apareció a su lado, vestida con un vestido simple pero elegante, su cabello recogido, sus ojos brillantes de nerviosismo y orgullo. «¿Qué te parece?», preguntó suavemente. Adrián no pudo hablar durante un momento. Finalmente, encontró su voz. «Es la cosa más hermosa que he visto jamás. Es tú. Es nosotros. Se detuvo. Es esperanza». Sofía sonrió, una sonrisa real que alcanzó sus ojos por primera vez en casi un año. «Sí», dijo, «eso es exactamente lo que es». Pasaron la siguiente hora caminando por la galería, Sofía explicándole cada pieza, Adrián escuchando de la manera en que había aprendido a escuchar, con atención completa, sin pensar en lo siguiente que diría, sino simplemente estando presente en el momento. Cuando la exposición terminó y los invitados comenzaron a irse, Sofía se volvió hacia Adrián. «¿Quieres caminar?», preguntó. «Me encantaría», respondió él. Caminaron por las calles de la ciudad, sin prisa, sin destino. Hablaron de sus terapeutas, de sus miedos, de las formas en que ambos habían cambiado. Hablaron de su hijo, de la pérdida que siempre llevarían, pero que ya no los ahogaba completamente. Hablaron del futuro, no con certeza, sino con curiosidad. Y cuando la noche se hizo más fría, cuando Sofía se estremeció ligeramente, Adrián se quitó su chaqueta y se la ofreció. Un gesto simple, uno que él había hecho cientos de veces antes, pero esta vez era diferente. Esta vez, cuando ella aceptó la chaqueta y le sonrió, Adrián supo que no estaban volviendo a quienes habían sido. Estaban convirtiéndose en quienes necesitaban ser, juntos pero también separados, sanados, pero todavía sanando, con amor, pero esta vez con la madurez de saber que el amor sin presencia, sin esfuerzo consciente, sin honestidad brutal, no era suficiente. Y tal vez,
Solo tal vez eso era suficiente para comenzar de nuevo.